Bueno, muy bien, arrancamos con Política y Justicia después de lo que fue el anuncio, en realidad ayer, las dos conferencias de prensa en un mismo día, el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, muy cerca acá donde estamos, de la Quinta Presidencial de Olivos, que hablaba de lo que él creía había sido algunos errores, matizados, pero errores al fin, y evidentemente una inflación que no logran dominar, y además también el tema de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que expulsó de su gobierno a la contadora, que es alguien muy cercana de ella, por cuestiones obviamente de aportes irregulares en la campaña. Cosa que lo vamos a estar tratando acá en Política y Justicia. Estamos con el intendente de San Martín, Gabriel Catopodis. Gabriel, gracias por estar. A vos. A ver, varios temitas. ¿Cómo vienen, sobre todo, teniendo en cuenta como ayer habló el presidente y la gobernadora, el tema de la gestión en la provincia de Buenos Aires y en los intendentes, o la relación con los intendentes que no son de Cambiemos? Nosotros lo que venimos planteando es que hay un ajuste que ya venimos sufriendo. No es que estamos a las puertas de un ajuste que se va a concretar con el presupuesto del 2019 y que nos van a recortar obra pública o nos van a sacar alguna partida. La realidad es que hace 2 años y medio, y en particular en los últimos 12, 18 meses, que las obras están paralizadas. Nosotros tenemos obras prometidas que nunca se iniciaron, obras licitadas que no arrancaron y obras que estaban medianamente en marcha que se paralizaron. El ejemplo más concreto que planteamos es la Ruta 8, una ruta que se hizo y se construyó y se puso en valor en San Miguel, se hizo el Metrobús en la Ruta 8 en 3 de febrero, nos saltearon en San Martín y después siguió el Metrobús por la capital federal. Bueno, claramente esa, como el Hospital Thompson, que es un hospital... nuevo la paralización de las obras, disculpe que lo interrumpa, pero lo hemos hablado en varias oportunidades, en varias entrevistas. El año pasado medio como que se habían retomado los trabajos o habían prometido que San Martín iba a tener su propio Metrobús, obviamente con la continuación de San Martín y General Paz en la capital federal, y lo que pasa hoy, que está ese hueco con 3 de febrero, que sigue la Ruta 8 con el Metrobús, que ya tiene Valenzuela, que es obviamente un intendente de Cambiemos. ¿Eso en algún momento la obra se puso en marcha y se paró? Digo por esto para tener en cuenta lo que va a pasar, cómo va a venir el conurbano después del ajuste, que evidentemente lo que dijo el presidente a principio de año, que lo peor ya pasó, no pasó, y para muchos lo peor en obra pública, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, va a venir a partir del mes que viene con los recortes. No, en general la obra pública en San Martín en estos 2 años y medio estuvo paralizada, no tuvimos casi ninguna obra pública, el gobierno nacional o el gobierno provincial no pudieron cortar una sola cinta en casi 1000 días de gestión. Lo que nos preocupa es que lo poquito que estaba ahí en perspectiva de poder concretarse, bueno, con estas noticias, en el marco del ajuste y los recortes que está planteando el Fondo Monetario, nos parece que las noticias van a ser todavía peores. Entonces, ya venimos sufriendo un ajuste, me parece que hay un ajuste que nos viene golpeando a los intendentes, sobre todo del peronismo, en materia de obras públicas. Te cuento lo de la Ruta 8, te cuento el Hospital Municipal, que es un hospital, el Hospital Thompson, que cofinanciamos entre el municipio y la Nación, hace 1 año y medio que no le pagan, la empresa, por supuesto que no puede seguir trabajando y ¿Cuántas así... etapas faltan para el vecino de San Estamos Martín? con la etapa 3, la obra va a seguir porque la estamos financiando con fondos municipales, pero por supuesto lo que se tenía que hacer en un plazo se va a alargar. Recordemos que Cambiemos había llegado con una promesa que era obra que empieza, obra que se termina, no se está cumpliendo. Había llegado con una promesa de terminar con todas las obras de cloaca, de agua y de saneamiento, que había una gran deuda, que el kirchnerismo no había... Bueno, la realidad es que todas esas obras están paralizadas. ¿Cuánta gente de San Martín vive sin cloaca y sin agua potable? Y de agua potable estamos bastante bien, nos faltan algunos barrios en José León Suárez, pero es una ciudad que está con buena cobertura. De cloacas no, de cloacas todavía nos queda casi el 30%, el 35%. Y en eso, porque me acuerdo, y lo vamos a hablar un ratito, está Zamora con nosotros, que es intendente de Tigre, que lo mismo pasa, el intendente creo que está al 60 y pico % sin cloaca. Firmamos juntos en Olivos, ahí está. En febrero-marzo del 2016, sí. Firmamos 10-15 municipios con un objetivo que significaba que con eso, en el 2016, con eso en 2 años, en 3 años, se terminaba el 100% de la cloaca del agua. En la firma, a ver, para acordar, porque me encanta, después vamos a mostrar un poquitito, porque nos gusta ser en esto rigurosos para saber efectivamente qué es lo que se prometió, qué es lo que se anunció, porque nosotros también como periodistas muchas veces lo hacemos, anunciamos cosas que se dicen o en campaña o en gestión, y evidentemente muchas de esas cosas no se están cumpliendo o están demoradas. Uno entiende quizás la situación, que es lo que quería preguntarte.
¿Entendés la situación general? Más allá de la puedes compartir, los errores que hubo, ¿entendés que quizás hay un déficit fiscal que es muy complicado afrontar? Más allá de que vos estás obviamente de una posición crítica al gobierno de hace ya muchísimos años, más allá de un primer momento del buen diálogo, pero se vienen meses duros en Argentina y muchos dicen hay que afrontar el déficit fiscal porque evidentemente la inflación es complicada y muchos dicen que la emisión monetaria afecta obviamente a la suba de precios y otros dicen, miren que si el serrucho, Massa lo marca muy bien, este tema de si hacen para todos igual, evidentemente los que quedan abajo son siempre los que menos tienen. Sí, pero la realidad es que mientras ellos paralizan las obras, mientras ellas no pueden ejecutar estas partidas, nosotros en San Martín, por ejemplo, vamos a invertir con fondos municipales más de 1.500 millones de pesos, que lo estamos haciendo con obras en toda la ciudad. Hemos administrado los recursos de una manera muy responsable, muy austera, y hoy nos permite estar haciendo 2 túneles, 2 pasos bajo nivel, estar mejorando 25 de Mayo, estar haciendo la obra del Thompson, estar mejorando y poniendo en valor todos los espacios públicos, haciendo un hospital de rehabilitación y de salud mental. ¿Cómo puede ser que un municipio lo pueda hacer, pueda administrar bien los recursos y pueda invertir? Bueno, nosotros creemos que el modelo es ese, el modelo es invertir, es sostener la obra pública, es acompañar a las pymes. El modelo no es ni el ajuste, ni el tarifazo, ni un ajuste que este gobierno lo vuelve a aplicar de manera absolutamente irracional, vuelve a golpear a los sectores que para nosotros son estratégicos, vuelve a haber recortes y despidos en las universidades, en un lugar donde nosotros tenemos que cuidar porque desde ahí es de donde podemos generar el valor agregado y la inteligencia que necesitamos, un ajuste que vuelve a golpear a todos por igual. Bueno, la realidad es que hay algunos sectores que acá en la Argentina en estos 2 años y medio no han soportado el esfuerzo en la misma medida que lo vienen soportando las grandes mayorías, los grandes sectores. Yo hoy estuve en una pyme, 8:30 de la mañana, metalúrgica de San Martín, que realmente no ve claro cómo va a llegar a fin de mes, está pagando el aguinaldo en cuotas, trabajan para la usura, Mariano, es decir, pagan los aguinaldos, levantan la persiana todos los días, pagan el capital de trabajo, contratan y sostienen el personal, ahora después van al banco o van a cambiar los cheques al 70%, terminan laburando para la usura. A ver, Gabriel, cuando... Es un modelo que no lleva a ningún lado. Sí. Cuando el sector financiero de alguna manera condiciona al sector productivo, cuando el sector financiero no está al servicio del sector productivo, y ayer lo vimos al presidente. Eso es lo que te porque el presidente sigue reafirmando, sigue creyendo efectivamente de que el modelo va a ir y no dijo absolutamente nada de un cambio. Más allá de que reconoció algunos errores, sobre todo el tema del inflacionario, pero el modelo lo terminó confirmando. Sí, pero además es un gobierno que claramente viene interpretando muy bien, pero muy bien, a los organismos internacionales y a los que quieren y le exigen este ajuste, que es el mercado. Ahora, no hay una palabra de aliento, no hay una señal, no hay una medida. Ayer no puso en su discurso una idea, un concepto vinculado a la producción nacional. Pero a ver, Gabriel, lo que digo, después quiero meterme con otros intendentes, porque es muy extraño. Nosotros acá, como entrevistamos a todos, cuando viene Jorge Macri, que probablemente la semana que viene va a volver, lo mismo con Gustavo Pose, digo, intendentes de Cambiemos, marcan otra realidad. Ellos dicen, las obras están. Y yo le pregunto y digo, mire que Gatopodis estuvo y que nos dice que le hacían bullying. Nosotros, ¿te acordás la última vez que estuvimos hablando? Porque no les daban obviamente obras. Lo mismo pasa con Zamora, con el tema de las cosas que hace un ratito está con Zamora, con nosotros. Ellos dicen, bueno, está bien, pero no sé lo que dicen los otros intendentes, pero nosotros nosotros les mostramos las obras que están haciendo la provincia de Buenos Aires y la Nación. ¿Cómo es esta discordancia que hay, esta diferencia de percepciones que hay entre los intendentes, digo, de la región? Usted lo conoce, ha tenido muchísima relación y la tiene. Muy buena. La realidad es que las obras en los municipios de Cambiemos fueron a un ritmo y a una velocidad muy distinta a lo que hicieron en los municipios del peronismo. La realidad es que es cuestión de recorrer cualquiera de las obras que ellos prometieron, escuelas que hace 5 años que se iniciaron y no se terminaron, jardines que hace 3 años están en el presupuesto provincial que se iban a licitar y que nunca se licitaron. ¿Qué nos preocupa de esto, Mariano? Bueno, es que al ajuste que ya venimos sufriendo, las medidas que nos están planteando van a volver a golpear y a caer sobre los que ya venimos sufriendo un golpe y un recorte muy grande, en este caso en materia de obra pública. Y la materia pública y la obra pública fue en definitiva el gran caballito de ellos, ¿no? Fue la herramienta con la que
por lo menos al comienzo, movilizaron, generaron alguna expectativa. Bueno, si eso se frena como se está frenando, y a eso se agrega la actividad económica, lo que pasa con las pymes, con el comercio minorista, la verdad que estamos muy, pero muy preocupados. Y de vuelta, un gobierno que no anuncia en 1000 días una sola medida para las pymes. Ahora nos vamos a meter en política. Acá me están diciendo que tenemos varias cosas preparadas, evidentemente, para ver cómo se reacomoda el peronismo, pero para cerrar el tema de la gestión, sobre todo, y lo que está pasando económica y socialmente en el país, uno cuando escucha a la oposición, yo suelo preguntarle, bueno, está bien, pero ¿qué hacemos, digamos? Porque la realidad es una sola, que es, hay un déficit fiscal importante en la Argentina y ninguno de nosotros podría vivir en nuestra casa con ese déficit, porque evidentemente se gasta mucho más de lo que se recauda, mucho más. Después se puede, digamos, discutir, quizás hasta con argumentos, en qué se gasta el dinero, que en eso obviamente podemos hasta inclusive estar de acuerdo. Pero, ¿qué se puede hacer, digamos? Porque el presidente dice, no hay otro camino, lo escuchamos de vuelta, no hay otro camino para hacer las cosas. Es este camino, es doloroso, pero es este camino. Bueno, pero siempre ¿qué dicen ustedes de la oposición? Digo, algo concreto como para la gente. Siempre que en la Argentina nos plantearon agendas de ajuste y escenarios de recortes, nos lo plantearon siempre en un clima de es esto o el caos, es la única alternativa, si no resolvemos esto, vuela el país. En diciembre del 2017 nos tuvieron durante 30 a 40 días planteando lo mismo con el tema del ajuste a los jubilados. Si no cambiamos la fórmula, si no le sacamos estos 100.000 millones de pesos a los jubilados, el sistema vuela por el aire, el déficit fiscal nos ahoga. Bueno, miren dónde terminamos. No solo le complicamos la vida, le arruinamos la vida a muchísimos jubilados, sino que además no arreglamos ningún déficit fiscal. Por supuesto que hay otro camino y por supuesto que hay otras medidas que no son estas. Por supuesto que llegamos hasta acá por decisiones que este gobierno tomó durante 2 años y medio, porque llegamos hasta acá en gran medida por decisiones y medidas que ellos tomaron, porque es este gobierno el que se endeudó como se endeudó, porque es este gobierno el que abrió la economía y destruyó buena parte de la producción nacional, porque es este gobierno el que aplicó un tarifazo que es absolutamente impagable. ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas. En el caso de San Martín, si hay una política muy fuerte de control de las importaciones a la industria de San Martín, que es sin duda el motor de la economía en nuestro país, le dan realmente una noticia y un apoyo muy importante. Necesitamos que simplemente controlen, restrinjan, que no entren los productos chinos que destruyen la industria textil en San Martín. Lo mismo que hace Estados Unidos, China y cualquier potencia del mundo. Podrían tener una política mucho más fuerte en el control de los precios. El 80% de los precios de la canasta básica la forman 3 o 4 grupos grandes grupos económicos. Digo, no puede ser tan complicado garantizar que la canasta básica tengamos un control sobre los precios. Me parece que el tema de los capitales y de este financiamiento que llega para hacer una diferencia, para venir a hacer algún negocio e irse, por supuesto que también son políticas y medidas que podrían plantearse. Me parece que hay un sector muy importante en la Argentina, muy importante económicamente, que ha sido doblemente beneficiado, ¿no? Que es el sector... La semana que viene va a estar Jorge Macri, que probablemente escuche esto y le diga o te responda, cosa que lo ha dicho también. Y nos va a decir, como dijo alguna vez, claro, como va a decir Jorge, que yo tengo tantas obras. Yo le invito a Jorge a caminar San Martín mañana mismo. Pongo una combi y salimos a caminar y a ver las obras que vos estás marcando, que están paralizadas. Mira, este es un gobierno que, por ejemplo, con el tema de los grandes grupos económicos, puso algo que el kirchnerismo nunca puso, o que el anterior gobierno nunca puso, que muchos de ustedes estaban en ese gobierno, renta financiera. Hoy está grabándose la renta financiera. Para pocos, para muchos es muy poco, para otros obviamente mucho. ¿Se acuerdan? Está Vilma Ripoll con nosotros, también se puede hablar de eso y mucho, pero la realidad dice, este gobierno es lo que dice Jorge Macri, digo, para defender la política de gobierno. Este gobierno también además dice, nosotros hablan de la inflación, pero la inflación la generó el anterior gobierno. Y terminamos con un año casi 40 puntos de inflación. Y el tema de cómo se controla la inflación, lo controla Contralor, son la política que han marcado como precios mínimos, o inclusive también este tema canasta de precios, también ha fracasado, digamos, no es tan sencillo. Cosa que el mismo gobierno dijo que era sencillo, y esto obviamente siempre lo hemos más remarcado, y el propio Macri tuvo que salir ayer que evidentemente no le encuentra la solución. Digo, no es algo que se le pueda achacar solo a este gobierno, digamos. No, por supuesto que los problemas de la Argentina son problemas complejos, por supuesto que hay una cantidad de problemas que no arrancaron el 10 de diciembre del 2015, eso yo siempre lo he planteado. Lo que pensábamos que después de 2 años y medio algunas de estas cosas podían acomodarlas o que no las iban a empeorar como mínimo. Tenían que
resolver algunos de los problemas que tenía la Argentina, no resolvieron ninguno y nos trajeron uno nuevo que no teníamos, que es un tremendo endeudamiento. La Argentina en un año y medio, cuando el gobierno de Macri termine a fin del 2019, que por supuesto va a terminar como corresponde, va a terminar con índices de pobreza más o menos igual a los que tenía cuando arrancó o un poco peor. Va a terminar con índices de inflación igual que cuando él arrancó en el 2016 o un poco más complicado. Va a terminar además con un país súper endeudado y con el Fondo Monetario marcándonos las decisiones más importantes de lo que tenemos que organizar como nación, como sociedad. Me parece que realmente es un retroceso, me parece que claramente la economía no arrancó y que el modelo, la decisión de seguir por este camino, que es un camino de ajuste, que es un camino de cumplir las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y no tener ninguna capacidad de escucha para con los sectores productivos que realmente, Mariano, le están pasando muy, pero muy mal. ¿Va a marchar contra el fondo en la marcha que se está realizando? Está mismo Ripoll con nosotros, no te vamos a hablar también de eso. Sí, en general me parece que son todas expresiones que se van dando y que tienen... Porque Lagarde está acá, ya llegó, ¿no? Un objetivo común, que es marcar que estas políticas nosotros ya las sufrimos. En San Martín, estas decisiones, estas políticas, siempre que se aplicaron, podríamos haber evitado ese colchón de resultado. dinero del fondo por el tema de la corrida cambiaria, porque muchos dicen que lo que hizo el fondo es, si alguien nos presta y nos presta barato, ¿por qué irnos por una cuestión obviamente de lo que fue el fondo hace 15 años? Podríamos haber evitado que 4 vivos con un pase de mano hagan diferencias millonarias como hicieron, podríamos haber evitado que vengan capitales financieros especulativos que se quedaron 30, 40 días y después se hicieron con ganancias extraordinarias. Podríamos haber generado un modelo productivo, un modelo de desarrollo productivo que privilegie justamente eso. Me parece que hay otras medidas que nos hubiesen llevado a otro lugar. Hablando un poco de política, ¿habla con Sergio Massa? Hablo con todos, sí, con Sergio, que tengo siempre buen diálogo y mucho afecto, y después con casi todos los dirigentes. Porque a nosotros los periodistas hace mucho que no lo escuchamos, por eso le digo, si me hace recordar el tono de voz, y esto Sergio Massa seguramente no está viendo ahora en Tigre, hace tiempo que no lo escuchamos. ¿Es una estrategia que hace Sergio Massa? Igual, digamos, Cristina Fernández lo mismo, llamarse a silencio para después obviamente tratar de ser uno de los protagonistas de este peronismo que se viene? ¿Usted cree que Massa va a ser uno de los protagonistas del peronismo que se viene? Me parece que el peronismo tiene, y la oposición en general, tenemos la responsabilidad de poder representar otra Argentina y otras demandas a las que está expresando este gobierno. Hay un gobierno de centro-derecha que expresa y muy bien a un sector muy concentrado de la economía de nuestro país. Y nosotros tenemos que poder expresar a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas y a un montón de sectores que claramente necesitan otro modelo y otras políticas. En el caso del peronismo particularmente, me parece que el desafío es cómo contamos y cómo sumamos los votos. Si los sumamos todos juntos o los sumamos por separado. Si los sumamos todos juntos, creo que tenemos una chance muy seria y creo que tenemos que encontrar las condiciones para que eso ocurra, para concentrar un voto que en las últimas elecciones fue disperso y fue muy funcional al triunfo del Gabriel, oficialismo. ¿le sigue a ustedes siendo incómodo hablar de Cristina Kirchner y de cómo se rearma el peronismo con esa figura? ¿Le sigue siendo incómodo? Digo porque, a ver, pasó ayer, Pichetto marcó la cancha, evidentemente con una chicana, dijo Cristina Kirchner va a ser candidata. A la media hora nosotros en los periodistas, en los diarios, decían, nos llamaba, por ejemplo, Agustín Rossi, diciendo, por favor, quiero salir a contestar, y salió a contestar que se mete en su espacio político, o sea que ya del peronismo hay fuertes enfrentamientos. Muchos marcan que el nuevo peronismo, parte del nuevo peronismo, estaría con esa dupla fuerte de Pichetto, quizás Massa y otros dirigentes más importantes quizás del conurbano bonaerense. Usted, primero, ¿en qué posición está? Y otro es si le sigue siendo incómodo el tema de la figura de Cristina Kirchner para lo que se viene. Dos cosas. En primer lugar, nosotros estamos todos los días en la gestión y la verdad que no nos siente muy cómodo. No me salga la gestión. Todo el mundo dice que falta mucho. No nos siente muy cómodo estar discutiendo de candidaturas cuando la verdad que las preocupaciones que tenemos es que nos aumentó el alumbrado público en San Martín el 1700% y que todos los días tenemos un aumento y un incremento de los costos en el hospital municipal que se nos hace muy complicado. Y la verdad que esos son los problemas y esas son las prioridades. Ahora, sin eludir la pregunta, claro que creo que el peronismo tiene que poder construir una unidad y una unidad más amplia que la que supo construir en las últimas elecciones. Me parece que tenemos que tener la capacidad de ir
a convencer, no solo a los que están convencidos, sino fundamentalmente a los que no están convencidos. Cuando el peronismo se cerró, cuando el peronismo clausuró las discusiones y los debates, le fue muy mal, y cuando el peronismo se abre y cuando la oposición genera condiciones de discusión más horizontales, me parece que allí el peronismo y la oposición ganan claramente mayor legitimidad y mayor fuerza. Entonces creo que no hay ninguna posibilidad de que nosotros construyamos una unidad planteando quién sí y quién no. No hay ninguna manera que nosotros planteemos que el problema del peronismo es una dirigente como Cristina Fernández de Kirchner, que sacó casi 40 puntos. Sería realmente irrisorio. Me parece que tenemos que crear las condiciones para que la oposición puedan construir una alternativa que sea seria, potente, atractiva y que pueda amalgamar las distintas realidades que además a nivel federal tiene nuestro país. Y creo que ese es el desafío. Creo que hay muchos dirigentes, creo que Cristina, Sergio Massa, Randazzo, Rossi, Felipe Solá, un montón de dirigentes. Bueno, pero Urtubey se plantea y se posiciona en un lugar que es difícil de seguir y de entender, porque bueno, él plantea que hay que definitivamente plantear una discusión donde de un lado esté un sector del peronismo federal, Cristina, sí. Y del otro lado, me parece que eso es todo menos Cristina Kirchner, lo que dijo José, lo dejó claro. Es funcional al triunfo de Cambiemos, quedó demostrado en las últimas elecciones. Lo sufrió él en Salta, digamos. Cuando nosotros le ofrecemos al electorado muchas ventanillas desde la oposición, somos funcionales a que ellos, con una sola ventanilla, logren un resultado electoral mejor. Gabriel, gracias, como siempre, un placer. Gabriel Catopó es intendente de San Martín, tenemos el intendente de Tigre, Julio Zamora, está Vilma Ripoll por el tema obviamente de la marcha y el tema del aborto. Mucha información tenemos aquí en Política y Justicia, ya venimos.